Hola, te damos la bienvenida a nuestra transmisión en vivo de la reunión de la Casa del Padre. Hemos preparado un hermoso tiempo para conectarnos con el corazón de Dios. Así es que sigue las instrucciones. Número 1, prepara tu palabra, la Biblia, para lo que Dios va a hablar. Número 2, tus implementos para tomar nota de lo que Dios quiere hablarnos. Número 3, en lo posible, utiliza tus audífonos para no distraernos. Vamos a tener un tiempo maravilloso. Bienvenidos. Hola, amada Casa del Padre, qué alegría poder estar juntos otra vez para adorar a nuestro Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y le digas: Señor, aquí estoy para adorarte con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi ser, con toda mi alma, con todo mi ánimo, con toda mi voz. Y hoy, Señor, en cada lugar anhelamos que tu presencia inunde, que traiga un cambio de ambiente sobrenatural sobre nuestras casas, sobre nuestras ciudades, sobre nuestras naciones. Y proclamamos al que es grande, sublime, majestuoso. Solo tú, exaltamos tu nombre, que es santo, que eres poderoso. Y clamamos a una sola voz: cuán grande eres tú. Cantamos juntos, Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Gracias, Señor, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Te cantamos con todo, Señor. Mi corazón entona la
ti levantamos nuestras manos, nuestros corazones. Que todo mi ser alabe al Señor y bendiga su santo nombre. Que toda mi alma reconozca al Señor. Solo a ti, Señor, porque no hay otro. No hay nadie más. Nadie es como tú. Nadie más. Solo tú eres digno. Solo tú, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre.
son tus promesas las que me sostienen. Son tus palabras las que alientan mi vida. Son mi pan, son mi alimento, son mi sustento. Y hoy me aferro al poder que tiene tu palabra y tu amor sobre mi vida, sobre cualquier circunstancia que estés viviendo. Hoy el Señor te levanta, hoy el Señor te responde. Sí, Señor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme
Gracias, Jesús. Buenas tardes, Iglesia Casa del Padre. Qué privilegio y qué bendición estar aquí con ustedes nuevamente. Es un privilegio para mí cada vez que puedo estar en este púlpito, cada vez que puedo predicar la palabra de Dios desde esta casa. Gracias por la oportunidad a la pastora Igna, mi abuela, a la pastora Susan, mi tía. Gracias por el privilegio de poder predicar la palabra en este lugar. Espero que sea de bendición. Y espero que podamos ser transformados, que podamos ser edificados, que no solo yo pueda aprender de lo que Dios trajo a nosotros, sino que también ustedes puedan ser edificados y podamos aprender mucho más de la palabra de Dios y de qué quiere para nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre la soberanía de Dios. Vamos a hablar sobre Dios sobre todo. Ese es el título que Dios puso para nosotros hoy. Es el título que Dios dio para el mensaje del día de hoy. Y quiero comenzar con una pequeña oración para entregarle a Dios este tiempo. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por este nuevo miércoles que nos entregas, por un día más de misericordias tuyas, por un día más que tú entregas en nuestras manos para que te glorifiquemos, te adoremos, Señor. Padre, permite que en este tiempo que vamos a aprender y escuchar tu palabra podamos recibirla con brazos abiertos, con nuestro corazón abierto. Te pido, Padre, que tú seas en este momento guiándome, que seas solo tú glorificado, que las palabras de tu Espíritu Santo sean las que salgan de mi boca y que en el día de hoy muchos podamos ser edificados y transformados por tu palabra. Te entregamos ese tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esta tarde, como les contaba, quería hablar de la soberanía de Dios a través de la vida de un profeta grande que fue Elías. Elías, que no conoció la muerte. Elías, el gran profeta en el reino de Acab. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es creer que Dios puede hacer las cosas, creer que Dios tiene el poder de hacer las cosas. Que podemos creer que Él puede hacerlo aún sin ver las cosas a futuro, aún sin sentir las cosas, independientemente de cómo esté la situación. Pero hoy queremos aprender algo más allá de la fe. Es como fe 2.0 y es un paso más allá y es confiar en la completa soberanía de Dios. Más allá de la fe y más allá de la respuesta que podamos esperar, siempre está la soberanía de Dios. Siempre está lo que Dios responde y lo que Dios decide, la voluntad buena, agradable y perfecta que Él ejerce sobre nuestra vida y sobre la humanidad. Entonces, antes de comenzar a desarrollar nuestro mensaje, que tiene hoy 3 puntos, quiero hablar acerca de qué es la soberanía y qué nos dice la palabra de Dios acerca de la soberanía y su poder infinito. Entonces, para esto primero nos vamos a ir a Proverbios capítulo 16 y capítulo 19. En Proverbios capítulo 16, versículo 1, dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Un versículo muy similar, 3 capítulos más adelante, en el capítulo 19, en el versículo 21, dice de esta manera: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entendamos este versículo, estos 2 versículos de una manera más profunda. La palabra consejo viene del hebreo etzá, que esta palabra en su original significa designio, propósito o plan. Es decir, si nosotros volvemos a leer este versículo con ya palabras más textuales, dice: muchos pensamientos o muchos planes también hay en el corazón del hombre, mas el consejo, que en esta parte se traduciría como plan, el propósito de Jehová permanecerá. Esta es una de las verdades que encontramos en la Biblia, y Dios no solo revela y no solo reveló a Salomón esta verdad acerca de la soberanía
Dios también lo reveló a otro rey que no conocía a Dios, y lo reveló de una manera tan sobrenatural que se revela en Daniel capítulo 4 en el versículo 35, y se lo revela a Nabucodonosor, uno de los reyes más poderosos, uno de los reyes más influyentes de la historia y de ese momento que se estaba viviendo. Y con todo lo que rescata Dios a Daniel, después de eso él tiene una revelación, y es después de todos los 7 años que Nabucodonosor pasó exiliado en el campo, viviendo como un animal, viene el Espíritu Santo y le dice en Daniel capítulo 4 versículo 35 esta verdad tan contundente: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Y Dios no revela esta contundente palabra ni a un apóstol, ni a un profeta, ni a alguien que estaba relacionado con la grandeza de Dios. Dios lo revela a este rey grande, poderoso, de uno de los imperios más intelectuales, más avanzados en tecnología en ese momento, avanzados en ciencia, matemáticas, y su imperio era una revelación, era un contraste de la superioridad de Dios. Era un contraste de esta superioridad que Dios, el Espíritu Santo, le estaba revelando a Nabucodonosor. Entonces vemos que se lo reveló a Salomón, se lo reveló a Nabucodonosor, que no lo conocía, pero hay una persona aún más importante a quien Dios revela, y no solo revela, sino que Él se somete a esa soberanía. Y es Jesús. Jesús también se entregó a la soberanía del Padre. En Mateo capítulo 26, en el versículo 38 y el versículo 39 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, a sus discípulos, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y cuando nos entregamos a Jesús, cuando decidimos entregar nuestra vida completamente a Jesucristo, cuando vivimos esta vida tan maravillosa que es la vida cristiana, llena de dificultades, llena de bendiciones, llena de gozo, llena de paz, llena de tribulaciones también, nosotros decidimos entregarnos a esa completa soberanía de Dios. Y no estamos hablando de fe, estamos hablando de soberanía, porque es un paso más allá, porque mientras la fe espera un sí, la soberanía de Dios puede decir no. Y es que nosotros podamos entregarnos a esa respuesta independientemente de que la razón humana no vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, incluso cuando nuestros pensamientos carnales, nuestros deseos vayan en contra de la soberanía de Dios, nosotros podamos decir como Jesús: hágase tu voluntad, Padre. Dios no deja nuestro destino de manera aleatoria. Él es soberano sobre todo, Él es soberano sobre el mundo, Él tiene control sobre el mundo, Él tiene control sobre nosotros. Y en medio de su control, Él manifiesta su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, por más de que no la podamos entender. Entonces, ya teniendo un contexto de la soberanía y de qué dice la palabra de Dios, cómo se la reveló a Salomón, a Nabucodonosor, incluso al mismo Jesucristo, la soberanía de Dios, vamos a desarrollar los puntos de este mensaje, pero hablemos antes de nuestro personaje y quién era Elías, el contexto de Elías. ¿Qué estaba viviendo? ¿Qué estaba pasando Elías? Entonces, ¿quién era Elías? En el capítulo 17 de Primera de Reyes, es la primera vez que escuchamos acerca de el profeta Elías. No se conoce mucho contexto, no se conoce mucha historia detrás de Elías. Esta es la primera vez que escuchamos acerca de este profeta. Y era profeta, este profeta era muy importante porque era profeta en el reino de Acab. El reino de Acab lo describe Primera de Reyes como el peor reino que tuvo Israel. ¿Por qué? Porque fue inmoral, porque levantó altares para Baal, mató a los profetas y
e incumplieron el pacto de Israel con Jehová. Y en el reino de Acab se estaba viviendo una crisis muy grande, tanto espiritual como de violencia, de orden en el reino de Israel. Y una de las referencias bíblicas adicionales que nos da la Biblia en el Nuevo Testamento acerca de Elías es Santiago capítulo 5, en el versículo 17. Y es importante dar referencia a este versículo porque Elías entra como referencia de Santiago a la oración. Él era un hombre de oración, muy cercano a Dios. Y en Santiago él da referencia a la oración porque los judíos a los que estaba dirigida esa carta se habían alejado y se habían dispersado por causa de las persecuciones que venían a la iglesia. Y después de estas persecuciones lo que les dice Santiago es que persistan en la oración, y dice el versículo 17 del capítulo 5: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y de este versículo podemos sacar algunas características, 3 características de Elías que eran muy importantes y de la razón por la cual Santiago resalta estas. Y la primera es que Elías era de carne y hueso, él no era superior. Y él le dice a ellos que él era de carne y hueso, que tenía pasiones similares a las nuestras, porque los judíos tendían a ver a Elías como una persona superior, ya que no conoció la muerte, como un profeta muy importante, y tendían a verlo como no humano, sino un ser superior. Entonces es importante, él era de carne y hueso como nosotros, primero. Segundo, Santiago también indica que él tenía sentimientos y emociones muy similares a nosotros. Tenía tristezas, tenía felicidad, tenía angustia, rabia, egoísmo también, tenía todo tipo de emociones con las que nosotros nos podemos relacionar con Elías, y es importante conocer esto para que nos relacionemos con la historia y con el tiempo que estaba viviendo él. Y tercero, él era un hombre supremamente cercano al corazón de Dios. Dice que él oró para que no lloviese, y no llovió durante 3 años y 6 meses. Su nombre significa Jehová es Dios. Y ese es el tema principal, ese es el tema y la tesis principal del mensaje que hoy vamos a estar desarrollando. Jehová es Dios, Él es soberano, Él es el yo soy. Y no solo describe nuestro mensaje, sino que describe lo que Dios iba a enseñarle e iba a mostrar en la vida y en el proceso de Elías. Entonces, ya sabemos quién era. Vamos a ver rápidamente y en un contexto muy rápido qué estaba pasando en la vida de Elías. Entonces sabemos que en el versículo 17 se menciona por primera vez, y es cuando él va a Samaria, ora al Señor y le pide que deje de llover en Israel por 3 años. Después de eso, Dios le ordena que vaya junto al arroyo de Kerit. Eso queda al oriente de Jezreel y un poco al nororiente de Samaria. Él se va allá, está solo, Dios provee comida para él a través de un cuervo, y después de que se seca el arroyo de Kerit, Dios lo envía a Sarepta, donde él es cuidado por una viuda. Y aquí también él ve los milagros sobrenaturales de Dios, porque primero se multiplica la comida en medio de la sequía, se multiplica la harina de la viuda en medio de la sequía, y después de multiplicar, el hijo de esta viuda muere, y él va, ora al Señor, y por su palabra resucita el hijo. Después de que pasaron muchos años de hambre, 3 años y 3 años en ese proceso, Dios lo vuelve a enviar a Acab. Y cuando vuelve él a Samaria, él va a confrontar toda la inmoralidad, a todo el pecado que había traído el baalismo sobre Israel. Y aquí reúne a todos y los lleva al Monte Carmelo, y en el Monte Carmelo básicamente Elías se burla de los profetas de Baal,
diciéndoles que oren para que el fuego caiga sobre los altares, que el fuego hasta el mediodía no cae sobre los altares, pero después dice, ahora déjenme a mí mostrar el poder y la gloria de Dios, y dice, mojen los altares, llénenlos de agua, que incluso así va a venir sobre los altares el fuego de Dios, viene sobre los altares el fuego, la electricidad, y quema todo lo que hay en los altares. Él lleva después a los profetas de Baal y los degolla y los asesina en el arroyo de Cisón, porque ellos habían matado a los profetas de Dios en Israel. Y después de esta gran victoria, después de todo lo que ha pasado, Elías sube otra vez al monte Carmelo y le ordena a su criado que revise 7 veces el cielo, y le dice, revisa porque a la 7ª vez vamos a ver una lluvia, porque se acerca una lluvia. Y el criado sube la 7ª vez y dice, ve una pequeña nube que se acerca, ve una pequeña nube, y viene la lluvia por petición de Elías. Entonces Elías va, acompaña a Acab a Jezreel, y cuando llegan a Jezreel, ese es el punto donde cambian las cosas para Elías. Durante los últimos 3 años, él vio la gloria de Dios, él vio cómo se multiplicó la harina, él vio cómo resucitó el hijo de la viuda, él vio cómo Dios proveyó para él, cómo los altares fueron quemados con fuego, cómo Dios hizo justicia parcialmente en el monte Carmelo. Pero todo parecía tener sentido hasta este punto, y en los planes de Elías y en su humanidad todo iba encaminado a lo que él pensaba que iba a ser Dios. Pero Dios en su soberanía, Dios en su poder absoluto tenía otros planes, y es lo que Elías no entendía. Entonces, después de esto, después de que Acab comenta a Jezabel todo lo que hizo Elías en el monte Carmelo, viene Primera de Reyes capítulo 19, y aquí nos vamos a ubicar en nuestro mensaje. Y en el versículo 1 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viene una amenaza, y es aquí donde Elías queda desconcertado, queda confundido, queda frustrado, porque las cosas no iban como él pensó que iban a terminar. Y si bien Elías estaba bien fundamentado en su fe y vio las maravillas de Dios, se deprimió por una razón, porque él no confió en que Dios era soberano sobre la situación que él estaba viviendo. Y una de las razones porque la que él estaba deprimido era porque ese rumbo de las cosas no estaba ajustándose a los planes que él tenía. Y después de ver obrar a Dios en tantas cosas, le costó incluso, teniendo fe en Dios, ajustarse a la soberanía de Dios. Aun cuando tu fe y nuestra fe está bien fundamentada, así creamos que Dios puede hacer las cosas, así estemos en oración constante, estemos creyéndole a Dios, es difícil ajustarse a la soberanía de Dios, porque sus planes, su voluntad es completamente diferente en ciertos momentos a nuestros deseos. Y uno de los síntomas de un corazón maduro, de un espíritu maduro, es entender que Dios es superior, es entender que confiamos completamente en su soberanía independientemente de la respuesta que traiga a nosotros. Incluso si para la razón humana los designios de Dios a veces no tienen sentido, incluso si para nuestra razón y nuestra situación a veces las cosas van en sentido contrario, como venía en la vida de Elías. Entonces, teniendo ya un contexto de todo lo que vivió Elías hasta el capítulo 19 de Primera de Reyes, vamos a exponer nuestros 3 puntos y vamos a entender y desarrollar y trabajar estos versículos para entender qué es lo que Dios nos quiere hablar en estos 3 puntos y cómo manifiesta su soberanía a la vida y en la vida de Elías.
Entonces, en el capítulo 19, en el versículo 3 y 7 vemos nuestro primer punto, y es que Dios es soberano sobre tu vida y sobre mi vida. Dios es soberano sobre la vida en la tierra. Él es grande y Él es soberano sobre tu vida y nuestra vida. Dice el versículo 3 al 7, viendo pues Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Berseba queda a unos 500, 600 kilómetros aproximadamente al sur de donde él estaba. Era una caminata muy larga. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó por debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, que se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. El versículo 6 dice: entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y mientras Elías corría aterrorizado por la amenaza que había hecho Jezabel y Acab en contra de su vida, frustrado porque no había sido abatida, no habían pasado las cosas como él tenía pensado, Dios preparaba por otro lado planes completamente diferentes, planes y maneras completamente diferentes. Y aquí vamos a ver que Dios tiene una manera, un propósito, y tiene un tiempo para todo. Dios tiene una manera, un tiempo y un propósito, y eso es lo que tenía que entender Elías. Y en este pasaje observamos que la frustración de Elías, la tristeza y la angustia de Elías no era solo por la integridad de su vida, que se ve en el versículo 3, sino también por el rumbo y el destino que estaba tomando su vida. Era una incertidumbre acerca de lo que Dios iba a hacer con Israel, lo que Dios iba a hacer con él y su pueblo, lo que Dios iba a hacer con su ministerio, con su llamado, con sus misiones. Y por los últimos 3 años él había visto obrar a Dios con las obras y milagros, con las palabras que él decía, y ajustándose básicamente a todos los deseos que tenía Elías sobre Israel. Pero todo cambió en este momento de amenaza y de angustia. Y la vida nos da emociones de tristeza, la vida nos da emociones de felicidad, nos da momentos agradables, nos da momentos tristes. Y todos podemos relacionarnos con este tiempo en la vida de Elías, cuando a veces vemos que nuestra vida y la integridad de nuestra vida está amenazada por alguna enfermedad, cuando a veces vemos que la integridad de nuestra vida está amenazada por cualquier tipo de vivencias que estemos viviendo, tanto en nuestra ciudad como en nuestro país, alrededor nuestro, en nuestro barrio incluso. La inseguridad siempre será un ataque para nosotros. Acabamos de pasar un año de pandemia por el COVID-19 y han muerto muchas personas, y muchos hemos visto los milagros de Dios también, y todos hemos visto cantidad de situaciones que se salen de nuestro control. Pero es ahí cuando tenemos que enfocar nuestra mirada, no solo en la fe que tenemos que Dios nos puede salvar, Dios nos puede sanar, Dios puede hacer cantidad de milagros como lo hizo con Elías, sino en la soberanía grande y perfecta de Dios. Y a veces también vemos que nuestro destino, por otro lado, no va conforme a lo que nosotros teníamos planeado. En tu vida profesional, en tu vida familiar, en cualquier tipo de vivencia en tu vida personal, vemos que las cosas no se ajustan a los planes que nosotros teníamos pensados. Y es ahí cuando debemos tener en cuenta que la soberanía de Dios también está sobre ese tipo de cosas. Así que hablemos de las 3 características que vemos aquí sobre la soberanía de Dios. Que 1, Dios tiene cuidado sobre nuestra vida, sobre todos los aspectos de nuestra vida. Y en este pasaje podemos evidenciar
cómo Dios cuida de cada pequeño aspecto de la vida de Elías. En el versículo 4, volvemos ahí, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y primero, sabemos que en los aspectos que Dios nos cuida, Dios conoce completamente nuestra vida. Dios conoce nuestras emociones, Dios conoce nuestros sentimientos, Dios conoce todo lo que estamos sintiendo nosotros. Dice Hebreos capítulo 4 que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Segundo, vemos que Dios cuida de todos los aspectos, de cada aspecto de nuestra vida. No solo la conoce, sino cuida de esos aspectos. Dice el versículo 5 y 6: y echándose Elías debajo del enebro, se quedó dormido. Pero Dios es tan misericordioso que dice: y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Y en el versículo 7 vuelve la segunda vez el ángel y le cocina una torta sobre las brasas, le pone agua, porque Dios es un Dios misericordioso en su soberanía, en el conocimiento completo que tiene Él sobre nosotros. Él cuida de nuestros sufrimientos, de todo lo que Él conoce que estamos pasando. Y Elías tenía hambre, Elías estaba cansado emocionalmente, físicamente, espiritualmente también estaba agobiado. Y va Él y le envía un ángel para que cocine específicamente para él. Entonces, no solo conoce completamente, no solo cuida de todos los aspectos, sino también Dios encamina nuestra vida. Dice el versículo 7: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Porque el largo camino te resta. Y en este momento los planes de Elías eran completamente contrarios, pero Dios en su soberanía vino y le mostró que Él tiene cuidado de cada aspecto de su vida, que Él lo conocía y que Él sabía lo que Él estaba viviendo. Entonces, no solo tiene cuidado sobre los detalles y los aspectos de nuestra vida, también vemos que Dios tiene control sobre la integridad de nuestra vida. Dice en 1 Samuel, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender el Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Esa es otra revelación que Dios da en la Biblia acerca de la soberanía que Él tiene sobre la integridad de nuestra vida. Y si hoy estamos vivos y si hoy estamos aquí, es por su eterna misericordia y es por su eterno poder y por el amor que Él tiene por nosotros, por sus propósitos, por su voluntad. Estamos aquí vivos hoy y si hoy vivimos con nuestra integridad intacta, es por la soberanía de Dios. Y aún en medio de un mundo con tanta maldad, un mundo que no deja de tener sufrimiento todos los días, violencia todos los días, pecado todos los días, en medio de esa maldad y ese sufrimiento, Dios cuida de nosotros y manifiesta su control absoluto sobre el mal, sobre el mundo, sobre la carne y sobre Satanás, que son las tres fuentes de maldad. Dios ejerce control y está en control de esas tres fuentes. Y Dios cuida de la integridad de nuestra vida. Y debemos interiorizar en este aspecto tres cosas. Que uno, la soberanía de Dios sobre nuestras vidas en medio de la maldad del mundo tiene un propósito eterno. La soberanía y el control que Él ejerce sobre el mal tiene un propósito eterno y no es un propósito terrenal. Es un propósito para nuestro bien. Dos, que las fuentes de mal son, todas las fuentes de maldad son enemigos de Dios. La carne, el mundo y Satanás. Todas son enemigos de Dios. Y tres, que si no hemos sido destruidos, es por la gran soberanía de Dios que envuelve nuestra vida en misericordia.
Entonces sabemos que Dios cuida de cada detalle de nuestra vida. Dios tiene control también de la integridad de nuestra vida. Pero no solo eso, Dios también tiene control del destino y el rumbo que toma nuestra vida. Dice Jeremías capítulo 29, versículos 10 y 11. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dice el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y cuando sentimos que el rumbo de nuestra vida toma un camino completamente diferente al que teníamos pensado, tenemos que entender que Dios tiene control y es soberano sobre el rumbo que toma nuestra vida. Y aquí en el versículo 7 vemos que Dios tenía algo preparado para él. Al final del versículo dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Hasta ahí no llegaba el llamado de Elías, hasta ahí no llegaba la misión que él tenía para él. Largo camino le restaba. Entonces, en medio de la desesperanza de Elías, vemos que Dios continúa Dios continúa manifestando su soberanía. Y es completa y es soberana sobre su vida. Y eso nos lleva al segundo punto. Dios es soberano no solo sobre nuestra vida, sino sobre nuestros enemigos. En el versículo 9 del capítulo 19 dice: después de comer, él se levantó y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? El versículo 10 dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y una vez Dios trata con el cansancio, trata con las necesidades de Elías, lo envía al monte Horeb. Esto es después de que él camina 40 días hacia el monte Horeb. Y él se encuentra en ese momento acá, y él da esta queja en el monte Horeb. Y en este lugar Elías da una queja acerca del estado del pueblo de Israel, donde podemos evidenciar que habían enemigos que querían amenazar su vida. Había enemigos no solo en contra de Israel, sino en contra de su vida. Y podemos ver dos tipos de enemigos aquí. Uno, los enemigos terrenales, que eran aquellos que procuraban matarle. Entre ellos estaba Jezabel, los enemigos terrenales. Y por otra parte tenemos los enemigos espirituales, que era toda la influencia espiritual del baalismo en Israel. Pero ¿qué nos dice Dios acerca de los enemigos? ¿Qué dice Dios acerca de las personas, de los demonios, de las huestes espirituales de maldad? ¿Qué dice Dios acerca de ellos? Vamos a ver uno, qué hace con los y qué dice acerca de los enemigos espirituales, y dos, qué dice acerca de los enemigos terrenales. Y después de eso veremos cómo Dios le responde de una manera tan hermosa y cómo va a responder a los ataques de sus enemigos, porque Él es soberano sobre nuestros enemigos. Acerca de los enemigos espirituales podemos ver en Efesios capítulo 1, en el versículo 19 al 23, Pablo da una palabra muy específica acerca del rol no solo que tiene la soberanía de Dios, sino que la soberanía de Dios nos ha entregado poder sobre estos enemigos espirituales. Dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dice el versículo 20: la cual operó resucitándole de los muertos
y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Está hablando de esa soberanía de Dios, no solo resucitando a Jesús, sino llevándolo arriba al verdadero tabernáculo para que se sentara a la diestra del Padre. Y dice el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, sino también del venidero. Y dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a nosotros. Dice el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y vemos claramente que Pablo afirma con toda la certeza que todas las huestes espirituales de maldad, todo lo que se pueda nombrar, Dios por su soberanía y por su eterno poder lo ha entregado en cabeza a la iglesia, a nosotros, a sus hijos. Así que no tenemos que temer por aquellos enemigos espirituales, no tenemos que temer a los demonios, no tenemos que temer a Satanás, no tenemos que temer a toda la influencia espiritual que pueda venir en contra de nuestra vida, porque la palabra nos dice que Dios nos ha dado autoridad sobre ellos, y no solo nos dio, sino que Él, sobre todas las cosas, tiene autoridad sobre principados, potestades y cualquier cosa que se pueda nombrar. Y para complementar también esto, Romanos capítulo 8, Pablo también nos dice lo siguiente en el versículo 37, dice, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Entonces vemos que Dios tiene, y Dios no solo tiene soberanía y control sobre todas los enemigos espirituales, las huestes espirituales de maldad, sino que también nos ha entregado un poder y nos ha entregado autoridad sobre ellos. Y no solo son los enemigos espirituales que tenía Elías, también son los enemigos terrenales, aquellos enemigos que amenazaban su vida. Y aquí hay algo muy, muy lindo y algo muy simbólico que muestra la palabra de Dios acerca de esta promesa en contra de los enemigos terrenales. Y es que si vamos atrás en el tiempo y vemos en Éxodo, cuando se está conformando el pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 23, Moisés sube al monte Horeb, en el mismo monte que estamos situados y que Elías está situado en ese momento. Moisés sube al monte Horeb para recibir todas las instrucciones acerca del pueblo y los mandamientos, todas las leyes. Y en este mismo monte, Dios le dio una promesa acerca de los enemigos terrenales a Moisés y al pueblo de Israel, del cual hacía parte Elías. Dice el capítulo 23 en el versículo 21 y 22. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que le afligen. Y cuando Moisés recibe esta palabra es muy simbólico, es muy lindo porque él está en el mismo monte Sinaí o el mismo monte Horeb, que tienen esos dos nombres, donde él recibió la palabra de Dios, donde él recibió los mandamientos, donde él recibió todas las instrucciones, pero recibió esta promesa específica: si ustedes me obedecen, si ustedes oyen mi voz, como lo estaba llamando en ese momento Elías, yo seré enemigo de tus enemigos y los voy a guardar y no voy a permitir que nada pase con mi pueblo. Entonces vemos todo lo que Dios hace con nuestros enemigos terrenales, con los enemigos espirituales. Pero ¿qué pasa después de esto? ¿Y cómo enseña a Dios
a Elías acerca de estos enemigos. Siguiendo nuestro verso, en el verso 11 que íbamos, dice el verso 11, y aquí hay una manifestación muy importante que tenemos que entender y a la que le tenemos que poner toda la atención. Dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Entonces él salió, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué tiene que ver esto con los enemigos? ¿Qué tiene que ver esto con la situación que estaba viviendo Elías y la frustración, el conflicto que vivía Elías con toda esta queja que le dio acerca de sus enemigos, acerca de la situación en Israel? Es difícil interpretar una sola cosa acerca de este pasaje, pero en medio del estudio de esta queja y de esta manifestación de Dios, John MacArthur escribe en su comentario este texto y dice: los tres fenómenos, el viento, el terremoto y el fuego, anuncian la inminente llegada del Señor. La revelación del Señor a Elías llegó en una voz apacible y susurrante. La lección para Elías era que el Dios omnipotente estaba haciendo su obra en Israel de forma sosegada y a veces imperceptible. Y Elías no podía ver más allá de la maldad, no podía ver más allá de sus enemigos, no podía ver más allá de su situación. Y él esperaba que de alguna manera Dios se manifestara como se manifestó en los 3 años anteriores, que era a través del fuego, a través de los terremotos, de las manifestaciones sobrenaturales que venían de parte de Dios por su boca. Y él esperaba que sus enemigos fueran aplacados con el fuego, con estas manifestaciones tan grandes. Pero en este texto Dios le enseña a Elías que él tenía su plan específico, tenía su propósito, su tiempo y tenía su manera de hacer las cosas. Y es que él no iba a tratar el baalismo en Israel con el fuego y con el terremoto, sino con un silbo apacible y delicado. Y es aquí cuando Elías entiende y Elías por fin se le manifiesta la soberanía de Dios y se tiene que sujetar a los planes que él tenía para su vida con sus enemigos. Y ya después de cuidar, consolar y manifestarse a Elías, porque él es soberano y él es amoroso y él es bueno con nosotros, él sabía que él necesitaba esta palabra. Ahí Dios le da una orden de ungir reyes y de ungir un nuevo profeta en la tierra de Israel. Y era una nueva esperanza que venía a través de Eliseo. Entonces Elías esperaba que Acab acabara de la misma forma como obró Dios los últimos 3 años, pero aquí vemos que sobre sus enemigos, sobre nuestros enemigos, Dios tiene el control completo y Dios no se le escapa nada de su vista y de su control. Él tiene control sobre nuestros enemigos espirituales, Él tiene control sobre nuestra vida. Vimos ya estos 2 aspectos y quiero ya ir llegando al tercer y último punto de cómo se manifiesta Dios en la vida de Elías. Y solo para hacer un pequeño recuento: 1, Dios se manifiesta sobre nuestra vida, Dios manifiesta su soberanía en nuestra vida, Él tiene control de nuestra integridad, de nuestro destino y Él tiene cuidado de cada detalle de nuestra vida. 2, Dios es Dios sobre nuestros enemigos terrenales y nuestros enemigos espirituales. Y Él dice que Él nos dio potestad y autoridad sobre aquellos enemigos. Y número 3, que es nuestro último punto con el que Dios quiere hablarnos hoy. Dios es un Dios sobre el pecado.
Dios es un Dios sobre el pecado. En el versículo 16 al 18 es aquí cuando le manda a ungir reyes y a un nuevo profeta. Entonces dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y el versículo 18 es lo más importante en este punto. Dice: yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Y finalmente Dios le da una respuesta completamente esperanzadora en medio de su soberanía y en medio de su poder al sufrimiento, a la cuestión, a la frustración de Elías. Y él dice: a pesar de que mi pueblo me ha fallado y a pesar de que han instituido falsos dioses, mi gracia, mi misericordia es suficiente para que muchos, para que 7,000, para que muchos sean salvos. Jesús es poderoso para salvar y su omnipotencia se manifiesta en la salvación y sobre el pecado. Él lo ha dicho desde el principio y siempre fue su plan, siempre fue su voluntad que el pecado fuera destruido por el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Y es lindo como Dios trata con la vida de Elías de tantas maneras, pero al final dice que no se preocupe, que Él hará que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas nunca se doblaron ante Baal y cuyas bocas nunca lo besaron. Cuando vamos al principio de la creación, Él, desde el momento que entró el pecado al hombre y entró el pecado en el mundo, dio una palabra específica acerca de la salvación, algo que teólogos llaman el protoevangelio. En Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15 dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y el versículo 15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esto es un versículo que tiene demasiado significado, porque desde Génesis, cuando entró el pecado en el mundo, dice Dios que pondrá enemistad entre la serpiente, entre Satanás y la mujer. Y cuando está hablando de la mujer es toda la simiente y toda la descendencia que vino, que Jesús hacía parte de esa descendencia. Y Jesús dice que después esta le herirá en el calcañar. Toda la descendencia vino para que Jesús hiciera el sacrificio por nosotros y aplastara la cabeza de Satanás para siempre y que fuera rey sobre el pecado. Vimos entonces que Dios es soberano sobre nuestra vida, Dios es soberano sobre nuestros enemigos, Dios es soberano sobre el pecado y Dios manifiesta esta soberanía y este poder sobre el pecado con 3 propósitos. Y estos 3 propósitos van de acuerdo a lo que hemos visto también. Y el primer propósito es que Él planea darnos una nueva y una mejor vida. Dice Apocalipsis capítulo 21 en el versículo 10 y 11: y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, es decir, nosotros que descendíamos del cielo. ¿Y cómo lo describe? Teniendo la gloria de Dios, su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Una nueva vida sin sufrimientos, una nueva vida pura, transparente, sin pecado. Y su plan no es solo darnos, su propósito en la soberanía no era solo darnos una nueva vida, sino quitar completamente el dolor del mundo y de nosotros. Más adelante, en el capítulo 22, en el versículo 3 dice de Apocalipsis: y no habrá más maldición,
y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá más maldición. La maldición del pecado que trae tanto dolor al mundo, que trae tanto dolor a nuestros corazones, que genera caos en todo lo que puede suceder en esta vida, será quitada una vez se cumpla la soberanía y el plan y la voluntad perfecta de Dios. Su plan es dar nueva vida, su plan es quitar el dolor, pero su plan también es gobernar sobre nosotros plena y completamente. Ya no tendremos reinos terrenales, ya no tenemos reinos corruptos, ya no tendremos reinos que no cuidan de nosotros, sino tendremos, como dice en Apocalipsis 21, 22 y 23, y no vi en ella, en la ciudad Jerusalén nueva, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Estamos bajo su gobierno, bajo su soberanía. Y el Cordero, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Es un nuevo gobierno el que establecerá Dios cuando salve y juzgue al mundo. Es cuando Él establece su plan, y el plan de su soberanía, el plan que siempre tuvo desde Génesis, como lo vimos, se ejecute y Él nos dé una nueva vida, nos quite el dolor y la maldición del pecado, y su plan será gobernar sobre nosotros. Así que, dando un pequeño recuento, Dios es soberano, Dios lo manifestó en la vida de Elías, y así como Elías tenía tantas debilidades como lo describe Santiago, nosotros también tenemos errores, tenemos debilidades, tenemos situaciones que no entendemos, que se desvían del plan que tenemos en nuestra cabeza. Pero de esa misma manera, Dios nos muestra a nosotros que Él hoy tiene control sobre nuestra vida. No nos preocupemos por el futuro, no nos preocupemos por aquello que vendrá, porque Él está en control, Él tiene la visión completa de todo lo que pasará. Y tenemos que sujetarnos y confiar en ese plan perfecto que Él tiene, porque es bueno, es agradable y es perfecto. Él tiene control sobre nuestra vida. 2, Dios tiene control sobre nuestros enemigos, aquellos que nos acechan espiritualmente, terrenalmente. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos la autoridad que Él nos dio sobre estos enemigos. Y Él ha prometido que si oímos su voz y si no nos desviamos de sus caminos, Él nos protegerá y será enemigo de nuestros enemigos. Y a veces la manera como Dios trata con nuestros enemigos puede que no se ajuste a nuestro plan, como no se ajustaba a los planes de Elías y a la percepción que tenía Elías. A veces Dios viene con fuego, a veces Dios viene con terremotos, pero a veces Dios viene con un silbo apacible y un silbo delicado. Y tercero, Dios es rey sobre el pecado. Y esto nos da una esperanza viva después de todo lo que leímos y de todo lo que vimos. Y es que reinaremos junto a Él y después Él gobernará sobre nosotros. No tendremos necesidad de gobiernos diferentes, no tendremos necesidad de el perdón, porque seremos transparentes. Él nos da una nueva identidad y Él nos da una nueva vida. Es el resultado de la soberanía de Dios sobre el pecado. Entonces, su soberanía, en conclusión, debe producir un gozo permanente sobre nuestra vida, un gozo permanente, porque sabemos, como lo dice Jeremías, que Él tiene pensado todos los planes que tiene para nosotros, tiene pensado cada pequeño detalle para nuestra bendición y para que le glorifiquemos, y porque sus planes son de bien, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Más allá de la fe, más allá de creer que Dios es poderoso, Él es poderoso para cumplirlo, pero Él es poderoso y soberano para responder independientemente de lo que nosotros esperemos, porque su plan lo ejecutará para cumplir su voluntad, que como vimos en Apocalipsis es
perfecta y muy diferente a nuestros planes. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por esta palabra que trajiste a nosotros. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque aun cuando no entendemos tus designios, aun cuando no entendemos tus planes, aun cuando no entendemos las razones, el propósito, no entendemos la manera como tú actúas o incluso los tiempos en los que tú actúas, tu soberanía está sobre nosotros, está sobre nuestra vida, sobre nuestros enemigos. Tú gobiernas en el mundo, tú gobiernas sobre todo. Y hoy te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a someternos, a confiar completamente en ti, a confiar en que tú harás y que tú eres bueno y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Alabamos tu nombre, glorificamos quién eres, Señor. Glorificamos tu poder y tu majestad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que nos veamos en 8 días también. Y un saludo muy grande. Que Dios los bendiga. Qué bendición ha sido poder estar unidos en esta transmisión, en este día, y que la palabra haya sido eficaz en tu vida, que haya llegado a buena tierra, que es tu corazón, y que en estos días puedes estarla meditando para que haga su obra, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Estaremos aquí esperándoles el otro miércoles. Que el Señor les bendiga y les guarde esta semana, y les amamos.